Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Así que hermanos, yo creo que todos sabemos que hemos estado hablando de las bienaventuranzas, que hemos hablado, queremos abarcar todo el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, y hoy nos toca la última de las bienaventuranzas, los que padecen persecución por causa de la justicia y la causa de Cristo. Bien, creo que es bueno repasar las bienaventuranzas para que se nos vayan grabando. La primera que vimos es bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Nuevamente habla de una actitud de humildad, una actitud donde nosotros reconocemos la necesidad espiritual que tenemos, el vacío espiritual y el fracaso espiritual en cuanto a Dios y nuestro pecado. Y por reconocer eso nos lleva a llorar. Bienaventurados los que lloran por su condición delante del Señor. Bienaventurados los mansos, aquellos que se dejan guiar por el Señor, aquellos que no resisten al Señor, aquellos que no responden con un mal a otro mal, sino con un bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál sed? ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, no la del hombre. La justicia que solo Jesucristo pudo venir a cumplir. Esa justicia donde tú eras un pecador, pero por la justicia de Dios tú eres ahora libre de la condenación del pecado. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que demuestran misericordia, recibirán misericordia de parte del Señor. Y es una característica del cristiano. Bienaventurados los de limpio corazón, aquel corazón que ha sido transformado por Jesucristo, aquel corazón que penetró Jesús, y habíamos entendido que el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre por naturaleza no hace el bien, y que ese corazón necesita ser renovado, necesita ser limpiado, y eso solamente es obra de Cristo Jesús. Bienaventurados los que padecen persecuciones, los que nos toca hoy. Y vamos a entrar entonces en materia. Vamos a leer la bienaventuranza, está en Mateo 5, 10 al 12. Amén. Y vamos a leerla. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué forma de terminar? Comienza hablando del carácter del cristiano, de ciertas características, para terminar diciendo los que padecen persecución. Imagínense, vamos a entrar en ese tema. Los puntos del mensaje lo dividí en dos puntos grandes, ¿verdad? Primero, la persecución. Vamos a entrar un poco a profundizar acerca de la persecución y lo que dice la Biblia. Vamos a entrar a la iglesia primitiva. Vamos a ver que ellos fueron muy perseguidos. Vamos a ver también los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice en el verso 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Así que vamos a ver un poco eso rápidamente. Vamos a analizar la persecución de hoy, en estos días, y también perseguidos por hacer el bien y no el mal. Y último punto que vamos a ver es el gozo en la persecución, porque eso se trata de las bienaventuranzas. A la final dice: gozaos y alegraos cuando eso suceda en nuestras vidas. Así que la pregunta que nos vamos a hacer en este momento es: ¿cuál es la causa de esa persecución? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué? La bienaventuranza es clara, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué hace que seamos perseguidos? Es la justicia que nosotros ejercemos. Porque de ellos es el reino de los cielos. En el 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. ¿La causa de quién? De Cristo.
Así que, ¿cuál es la causa de la persecución? La justicia y Jesucristo. Esa es la causa de la cual la bienaventuranza está hablando. La raíz por la cual el cristiano va a ser perseguido. Si esa es la raíz por la cual somos perseguidos, somos bienaventurados. Si es otra la causa, entonces no entramos en esa bienaventuranza. Acuérdese que bienaventurado es muy feliz. Un poco contradictorio, ¿no? Muy feliz aquel que es perseguido. Pero hay un sentido a eso. Hay un sentido. Justicia. Dice que viene del griego dikaiosune. Y dice que se halla en los dichos del Señor, obviamente. Es cuando Jesucristo dijo, por causa de justicia, cuando Él está hablando de la bienaventuranza, dice que es de todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que, mire bien, se conforma a la voluntad revelada de Dios. La bienaventuranza es por causa de la justicia, por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de ser justo, por causa de hacer lo que es correcto. Esa es la justicia. Ahora, ya vimos la raíz, ¿verdad? Y quiero ver otras razones por las cuales somos perseguidos, porque la justicia, hacer la voluntad de Dios, implica que somos perseguidos porque somos la luz. La Biblia dice claramente, después de hablar de las bienaventuranzas, interesantemente, inmediatamente termina las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, dice que nosotros somos la sal del mundo. Y después dice que somos la luz. Comienza hablando de cómo debe ser el cristiano, pobre en espíritu, manso, misericordioso. Y cuando el cristiano tiene esa característica de las bienaventuranzas, Él es sal, Él es luz. Amén. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que nosotros alumbramos. Y el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Parecerá contradictorio, porque aquí está diciendo que si somos luz, ¿qué va a pasar? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Entonces, como que no vamos a ser perseguidos, sino que van a glorificar a Dios. ¿Cierto? Lo que sucede es que hay dos reacciones al hecho que seamos luz. O la gente se convierte y glorifica al Padre porque ven a Cristo en nosotros, o la gente nos aborrece. Es una de las dos reacciones. Aquí el Señor está diciendo que cuando nosotros alumbramos delante de los hombres, algunos van a glorificar al Padre por lo que tenemos, por la luz que traemos. Pero en Juan 3:19 vemos claramente que otras personas aborrecen la luz que está dentro de nosotros, la aborrecen. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ahí dice, aborrece la luz. ¿Quiénes? Los que hacen lo malo. ¿Y quién hace el malo? Toda la humanidad. El corazón del hombre es malo. Aborrecen la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que les quiero dar a entender es que Jesús habla de las bienaventuranzas. Luego dice, ustedes son sal y ustedes son luz. Pero es el mismo Jesucristo que dice aquí que aquellos que hacen el mal aborrecen la luz. Amén. Aborrecen la luz. Es importante que usted y yo sepamos que porque somos luz, nos van a aborrecer. Amén.
Es importante que usted y yo entendamos que por ser luz nos va a traer aborrecimiento. ¿A alguien le gusta que lo aborrezcan? No. Pero es mejor padecer por el bien que por el mal. Todo cristiano, todo aquel que ha emprendido el camino del cristianismo tiene que entender que va a padecer. Este camino no es un camino de rosas. Hay bendición, hay muchas cosas buenas, pero hay persecución porque somos luz. El cristiano no debe de amedrentarse porque es perseguido, sino que debe decir gloria a Dios porque eso indica que yo soy luz. Eso da testimonio que yo soy luz. Así que no debemos de nosotros ponernos tristes no, debemos de decir gloria a Dios. Los cristianos primitivos entendían eso y glorificaban a Dios, porque ellos entendían que la razón por la cual eran perseguidos, eran rechazados, porque ellos eran luz. Y lo que los está rechazando son las tinieblas. Las tinieblas en la gente, la ceguera de la gente. Somos perseguidos también, ¿por qué? Porque no somos del mundo. La Biblia dice en Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Está hablando de Jesucristo. Jesús tenía hermanos, la Biblia lo dice, carnales, o sea, no espirituales, carnales. Él tenía hermanos. El Santiago, ¿sabe? El libro de Santiago es un hermano de Jesucristo. Judas, el libro, es un hermano de Jesucristo. Tenía hermanos. En un momento esos hermanos de Jesús no creían en Él. Ahí lo está diciendo. Ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros. No puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo. Porque ellos no creían en Cristo, lo está diciendo. Sus hermanos no creían en Él. ¿Están del lado de la luz o de las tinieblas? De las tinieblas. Y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de Él, de que sus obras son malas. Cuando usted es luz, cuando usted hace lo correcto, se manifiesta cuando alguien está en lo incorrecto. Su buena acción hace que lo malo venga a la luz. Amén. Eso es lo que Cristo vino y Él era perfecto. Y sus buenas acciones avergonzaban a los fariseos, a la gente de este mundo. Manifestaba su maldad. Por eso, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, que aquí Jesucristo está diciendo claramente, imagínense, les dice a sus hermanos naturales, carnales, a ustedes no los aborrece el mundo, pero a mí sí. Ustedes no creen en mí, por eso, en otras palabras, no los aborrecen. Pero yo sí, porque yo testifico del mundo de que sus obras son malas. Y para fomentar esto, mire Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, ¿qué pasaría? El mundo amaría lo suyo, o sea, nos amarían, nos aceptarían. Pero, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, en otras palabras, nos eligió para sacarnos del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está claro, ¿verdad? Como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Ahora, quiero decir algo. Esto no significa, esto es como le puedo explicar. Esto no significa que todas las personas que usted van a conocer lo van a aborrecer. ¿Me doy a entender? Esto significa que en general su actitud de cristiana en una parte de su vida, y no solo una parte, probablemente en varias partes hasta al final de su vida,
alguien, un grupo, lo va a aborrecer a usted. Es inevitable. Si usted es de Cristo y tiene a Cristo, usted es luz. Y si usted es luz, usted no es del mundo. Y si usted no es del mundo, el mundo lo va a aborrecer. No hay de otra forma. Hay personas que jamás viven este tipo de aborrecimiento de parte del mundo. Hay que preguntarse, entonces, ¿soy del mundo o soy de Cristo? Miren, algunos han escuchado esto varias veces, pero creo que va al caso. Siempre me recuerda esta situación que pasé una vez. Ustedes saben, lo repito muchas veces, yo iba a la iglesia. Pero yo no era luz. Porque no era convertido genuinamente. Y recuerdo que aunque no era convertido, una vez traté de evangelizar a un amigo de mi hermano. Y una vez él me dijo, ¿sabes qué? Tú dices que si yo no creo en Cristo, yo no voy al cielo. Pero dime, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo hago esto, tú lo haces. Yo hago lo otro, tú lo haces. Y dije, wow. Me cerró la boca. ¿Me entiende? Era la verdad. Me avergonzó. En otras palabras me decía, yo soy tiniebla, tú eres tiniebla. Yo hago, no literalmente, él no entiende eso, pero eso es lo que me estaba diciendo. Tú eres del mundo, en otras palabras. Yo no había experimentado aún eso. Pero cuando yo decidí seguir a Jesucristo y realmente seguirlo, varios de mis amigos se burlaron de mí. Porque ahora era luz de verdad. Amén. Era luz de verdad. Porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero ¿sabe lo lindo? Que si eso pasa, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. El joven tiene que entender, y todos nosotros, no solo los jóvenes, que cuando sea nuestra familia, sean la sociedad, sea quien sea que nos aborrezca por Cristo, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Ahora vamos a pasar a la persecución y vamos a leer. Yo puse este comentario porque da una lista de cómo la iglesia primitiva era perseguida. Creo que todos tenemos conocimiento de que la iglesia primitiva era perseguida de una forma tan horrible. Les quiero leer esta porción de este comentario. Dice, todo el mundo sabe que los cristianos, que se les echaban a los leones o se quemaban en el patíbulo. Perdón si a veces pronuncio incorrectamente, ¿verdad? Pero estas eran muertes piadosas, imagínense. Nerón envolvía a los cristianos en betún y les prendía fuego para usarlos como antorchas vivientes en sus jardines. Los cubría con pieles de animales salvajes y les lanzaba perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados en el potro. Les arrancaban la piel con garfios. Les echaban por encima plomo derretido, imagínense. Les fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo. Les vaciaban los ojos, les cortaban partes del cuerpo y las asaban ante sus ojos. Les cortaban parte del cuerpo, les abrazaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar su agonía. Miren lo que dicen, no es agradable pensar en estas cosas, ¿cierto? Pero uno tenía que estar dispuesto a sufrirlas si estaba de parte de Cristo. Ese era el cristianismo luego que Jesucristo se fue. Eso era ser cristiano luego que Jesucristo se fue. Eso es lo que le esperaba. O sea, la persecución, cuando Jesucristo está diciendo, bienaventurados cuando os persigan,
Eso era. Tremendo. Es bueno recordarnos eso. Ellos lo vivieron literal. Pero también pudieron vivir y sentir que eran dichosos. Mire qué está haciendo esta mujer mientras está el león devorando. Está orando. ¿Qué están haciendo este grupo de cristianos? Arrodillados, niños, arrodillados. Yo he leído, ¿verdad?, de que era tan impactante para la gente ver a esa gente. O sea, porque si usted echa a alguien al foso de los leones o pone a alguien ahí y están esos leones aquí, ¿cuál va a ser la reacción normal de un ser humano? Terror, miedo. Y va a ver a esa persona agonizar y gritar, me imagino, y correrse. Pero los cristianos no actuaban normalmente. Los cristianos no actuaban como se suponía que debían de actuar. Ellos actuaban de una forma que ellos no entendían. Porque ellos eran bienaventurados. Ellos entendían que eran dichosos de estar ahí. Y que sí, para la gente se burlaba de ellos. La gente decía, miran, van a morir. Pero ellos sabían que estaban ganando el cielo. A ese punto, a ese nivel de convicción, ellos habían entendido las palabras de Jesucristo. Yo digo, Señor, y lo reconozco, si un día llega eso aquí, ayúdame, porque por mis fuerzas no lo creo que lo lograré. Pero cuando uno lo reconoce y se humilla delante de Dios, Dios hace una obra, Dios hace algo dentro del creyente. Esas personas eran como usted y como yo, gente normal. No tenían superpoderes, solamente tenían fe en Cristo Jesús. Bien, profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque dice la palabra, así como los profetas eran perseguidos. Y no voy a dar una lista larga, pero aquí tenemos a uno de ellos que en el Nuevo Testamento se hace referencia a él, que es Job. En Santiago 5, 10 y 11 dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Paciencia también se puede traducir perseverancia. En otra versión, en vez de poner paciencia, ponen perseverancia. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Nos está diciendo, tomen como ejemplo de sufrimiento, pero también de perseverancia a los del Antiguo Testamento, a los profetas. Y luego dice, por ejemplo, Job. Todos conocemos, o la mayoría conocemos la historia de Job, un hombre próspero con mucho dinero, ¿verdad? Y viene el enemigo y le pide a Dios, en otras palabras, Dios le permite que él venga y destruya su vida, en otras palabras. Se le mueren sus hijos en el mismo día, pierde su dinero, pierde todas sus posesiones, y no solo pierde sus posesiones, pierde su salud. Y además de perder su salud, su propia mujer le empuja a blasfemar contra Dios. Y encima de eso, sus amigos le comienzan a acusar de que él tal vez estaba mal, cuando él no había hecho nada, no había pecado. Y este hombre, ¿qué hizo? Perseveró. Y dice aquí, tomemos como ejemplo, consideremos. Ustedes han oído de hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. ¿Qué le dio al Señor? Victoria. Le dio la victoria y multiplicó lo que él había perdido. Ahora quiero decir algo aquí. Eso no significa que a usted y a mí se va a cumplir literalmente aquí en la tierra, pero se va a cumplir en el cielo, en el reino de Cristo. Se va a cumplir. Un día o el otro se va a cumplir.
En Pablo no se cumplió, en los apóstoles ninguno, todos murieron como mártires. Y eran hombres de Dios. Sí, la Biblia nos está diciendo, tomemos como ejemplo a Job. Vuelvo y repito, usted tiene que entender que Job era de carne y hueso como usted y como yo. Tenemos a Micaías. Esta es una historia interesante. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran aborrecidos. Todos. Aquí hay uno interesante, dice 2 de Crónicas 18:6. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos qué estaba pasando? Iban a ser atacados. Mandan a llamar a no sé cuántos profetas, no me recuerdo el número, usted lo puede indagar. Y todos los profetas dicen: sí, vayan a la guerra, que Dios los va a prosperar. No hay problema, vayan, Dios está con ustedes. Como muchos dicen hoy en día en el evangelio de hoy. Y entonces ellos dicen: pero espérate, aquí están tantos profetas, pero ¿faltará algún profeta en el cual no hemos preguntado? Entonces dice que el rey de Israel en el verso 7 respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Faltaba uno. Pero ¿qué pasaba con ese hombre? Dice él: mas yo le aborrezco. ¿Por qué? Porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Pero yo lo que quiero, en lo cual quiero que nos enfoquemos, es lo que dice el rey. Todos los profetas decían: no, sí, Dios está contigo, Dios te va a prosperar, a pesar de que estaban mal delante de Dios. Pero había uno de todos que era diferente, que era luz. Y porque era luz, ¿qué pasó? Lo aborrecían. ¿Qué hace la luz? Alumbra las tinieblas. Y porque él alumbraba, él decía siempre lo malo. Él decía las cosas como eran. No, están mal. Todos los profetas, siempre que Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento, era para reprender al pueblo. Era para decir al pueblo: vuelvan a Dios, arrepiéntanse. Por eso Dios levantó profetas. Y a cada vez que Dios levantó un profeta, la misma Biblia dice, Jesús dijo que ellos mataban a los profetas. Y siendo Cristo el profeta de los profetas, aún a él lo mataron. Lo que quiero que usted entienda es que vemos claramente en la Biblia, de una forma clara, cuando somos luz, nos trae aborrecimiento. En el Antiguo Testamento era así, hoy no va a ser la excepción. La Biblia dice en la bienaventuranza como los profetas del Antiguo Testamento. Usted vaya y lea a los profetas, lea, usted se va a dar cuenta. Muy diferente a los profetas de hoy. Ya no son como esos de la Biblia. Son diferentes. Ahora, tratemos de analizar, bueno, eso era en el antiguo, eso era bien. Tratemos de traerlo a hoy. Tal vez hoy no es literal que usted va, por Cristo lo van a venir y le van a prender fuego. Tal vez no aquí. Pero en algunas partes del mundo sí. Eso que los mismos cristianos de la iglesia primitiva vivían, se vive hoy. En China, en India, en África, en los países donde predomina la religión musulmana. Hermanos, hay hermanos en Cristo, de usted y mis hermanos cristianos, hoy, 2018, que los maltratan y los matan. Les prenden fuego, de verdad, les prenden fuego. Los encierran en África, en iglesias enteras, toda la congregación, y no los dejan salir y les prenden fuego. En China, los cristianos son aborrecidos por el Estado. Tienen que huir. Tener una Biblia o vender una Biblia o tal vez no la vendan, no sé. Dar Biblia es peor que ser un narcotraficante.
Eso es ser cristiano en ciertos países del mundo. Tenemos que tomar conciencia de eso. Ahora, en otras partes del mundo la persecución no es tanto de vida o de muerte, pero es de otra forma. Pero hay persecución. Por ejemplo, mire, en Lucas 6:22 es el versículo paralelo, por decirlo, que habla de las bienaventuranzas, pero en el libro de Lucas dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Miren lo que dice: y cuando os apartan de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Este es otro tipo de persecución, ¿verdad? Cuando te desechan, cuando te apartan. Y hoy en día nosotros tal vez no es tanto, como lo dije, de que nos van a matar, pero esta sociedad, por ser cristiano, vas a ser burlado, vas a ser desechado. Le doy un ejemplo. En el trabajo, Dios me ha dado la bendición de trabajar en el gobierno y viene Halloween, ¿verdad? Y dentro de la oficina hay grupos, por decirlo, de trabajo, de auditores, y mandaron un correo, decir: oh, ya viene Halloween, todo el mundo contento, y este año queremos hacer una competencia de disfraces, tal equipo contra tal equipo, y ponen, no sé cómo se dice en español, memes, para los que tal vez no saben, es como una foto de una acción, y ponen ciertas palabras para describir esa acción, ¿verdad? No sé cómo explicarlo de otra forma, pero más o menos eso. Entonces, esa persona luego pone otro mensaje y dice, un meme. Y dice, ¿cómo es? Meme. Mira, yo ya soy joven, pero ya soy viejo. Avanza tanto que estoy atrasado en esas cosas. Pero la cosa es que pusieron meme, bueno, como sea. Pusieron una foto y decía: mi reacción cuando alguien dice que no le gusta Halloween, algo así. Yo digo, santo. Y le escribo después, le digo, ¿sabes qué? Yo no celebro Halloween, así que no voy a participar de esa cosa. Pero justamente ya antes, ¿qué vine a decir? O sea, su meme era directo, como diciendo, aquellos que no les gusta Halloween son como aburridos, son como raros. Es algo tonto, pero es así. Y va a ir aumentando. Y más para nuestros hijos. Para nuestros hijos, para los jóvenes. La persecución, como vuelvo y repito, no es tanto que vas a morir, pero es que vas a ser rechazado, vas a ser marginado, vas a ser visto como tonto, como anticuado, como esto, como lo otro. Pero es bueno entender, hermanos jóvenes y todos los que estamos aquí, que somos bienaventurados por eso. Tienes que hacer una diferencia entre las tinieblas y la luz, y tú eres luz. Amén. Y las tinieblas no van a prevalecer, pero la luz sí. Es más, algunos cristianos son desechados por sus familias por seguir a Jesucristo. Eso pasa. Es cierto. Mire Lucas, por ejemplo, 12:51 hasta el 53 dice: pensáis, este es Jesucristo hablando, pensáis que he venido para dar paz en la tierra, os digo, no, sino disensión. Ahora, esta paz es diferente. Si la Biblia dice, y mi paz os doy, ¿cómo es que dice? Perdón. Dígamelo. Amén, gloria a Dios. Amén. Eso mismo, lo conocen. Esa paz es diferente. Aquí dice, eso que ustedes dijeron es una paz interna, que a pesar de la paz que no existe afuera, yo tengo paz adentro. Pero aquí está diciendo que externamente no va a haber paz. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Jesucristo te promete paz interna. A pesar de que afuera no la encuentres, adentro la vas a tener. Aquí le está diciendo, externamente no va a haber paz para contigo y la gente. ¿Está claro? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante 5
en una familia, imagínense, dice, estarán divididos, 3 contra 2 o 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Pero ¿cuál es la causa? Acuérdese. ¿Cuál es la causa? Jesucristo. No porque yo quiera aborrecer a mi nuera o a mi padre, sino que por Jesucristo me aborrecen a mí. ¿Me doy a entender? Porque el cristiano tiene que amar a su familia. Sean como sean, tiene que honrar a su padre. Pero ellos te van a aborrecer porque tú ahora eres cristiano. Porque tú ahora haces lo bueno y no lo malo. Es increíble el ser humano, ¿verdad? Algunos te dicen, te prefería borracho que cristiano. Es cierto, algunas personas dicen eso. Imagínense a qué punto aman más las tinieblas que alguien que es decente, que alguien que hace lo correcto, que alguien que busca a Jesucristo. También somos desechados por la sociedad. Así como los cristianos hoy en día también somos desechados. ¿Por qué? Por nuestra postura como cristianos. Por ejemplo, la homosexualidad. Porque nosotros tenemos... Y no es porque no es nuestra opinión, sino porque es la opinión de Dios. Y por ende tiene que ser la nuestra, porque Él sabe más que nosotros. Pero la gente que nos dice, homofóbico. Y la verdad, no somos homofóbicos, pero así nos tratan. No es que les tenemos miedo, no es que los queremos matar, no es que les deseamos el mal, sino que decimos que es ¿qué? Pecado. Pecado. Pero pecado también es adulterio. Pecado también es el chisme. O sea, todos embarcamos dentro de ese saco. ¿Me doy a entender? Pero como la gente no quiere aceptarlo, nos aborrecen y te dicen homofóbico. Tenemos que estar listos, de verdad, de verdad. Yo no sé si ustedes saben, pero en la ley canadiense, en los derechos humanos, dice no se puede discriminar por causa de religión, sexo, color y todo ese tipo de cosas. Ahora le agregaron también por expresión de género. Lo estoy traduciendo al español. En otras palabras, la discriminación va a abarcar el hecho de que si yo, por ejemplo, soy un hombre pero me siento mujer, entonces usted tiene que decirme mujer. Porque si no me dice mujer, me está discriminando. Ya está en la ley, yo no sé si ustedes lo saben, en la ley canadiense. Yo recuerdo que nos los dijeron en el trabajo, nos mandaron un correo y nos mandaban a decir eso. Yo decía, Señor, ayúdame. Ayúdame porque en algún momento tal vez vendrá una persona y va a exigir que yo le diga ella cuando es él. Y me van a decir que estoy discriminando. Pero es irónico porque me están discriminando a mí también. Dice, no podemos discriminar por religión, pero me están discriminando mi religión. Pero no lo ven así, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, hermano, es que es real. Es real. Está pasando, va a pasar y ya está pasando. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé gracia para permanecer en la luz. Amén. La fe relativa, ¿por qué lo pongo ahí? Porque hoy en día todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Yo tengo fe en Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? Todo el mundo tiene fe. No, lo importante es que tengas fe. Sí, pero la importancia es en qué está puesta tu fe. Y es triste que la iglesia ha embarcado en eso. También. Tiene que ser la fe de la Biblia, la fe en Cristo Jesús y el Cristo de la Biblia. La fe relativa. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo es cristiano, todo el mundo. El ateísmo que predomina en las universidades. Pero nosotros tenemos que ser luz, no tenemos por qué avergonzarnos. Vamos a las universidades, se lo digo, es verdad. Se burlan. No sé si ustedes han visto en la película Dios no está muerto.
Yo creo que la segunda, o la primera, la segunda, donde hay un estudiante universitario, la segunda, ¿verdad? Y bueno, no sé, la primera o la segunda, una de las dos. Es bonita porque demuestra la realidad de la universidad. Es así. En las universidades son la mayoría ateos. Casi todos los profesores van a ser ateos. Y ahí el cristiano tiene que ir ahí, tiene que tener una fe fuerte. Las estadísticas dicen que no sé, no me recuerdo, 70, 80 o 90, pero más arriba del 75% de los jóvenes dentro de las iglesias, cuando llegan después de la secundaria, salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque frente al ateísmo y lo que les enseñan en la universidad, caen. Porque no tienen respuesta a lo que los ateos le dicen y son avergonzados y comienzan, pues sí, porque si Dios existiría no habría tanto sufrimiento, y si Dios y esto y lo otro. Pero todo eso hay respuestas bíblicas. Hay respuestas a eso. Lo que yo quiero decirle, hermanos, es que hoy en día, tal vez no es aquí, por lo menos en Canadá, usted dio nuestra realidad, tal vez no es que nos van a perseguir para matar, tal vez en el futuro va a venir. Pero en este momento su fe, usted está bajo persecución cuando atacan sus creencias, cuando lo ridiculizan. Pero usted diga, soy bienaventurado. Dígaselo, soy bienaventurado. Y medite en eso cuando usted está pasa por eso. Y glorifique a Dios. Oro para que nuestros jóvenes permanezcan y vean ese valor que ellos tienen en Cristo Jesús. Amén. Somos desechados también aún por las iglesias que se han desviado. Así como los mismos profetas que dentro del mismo pueblo de Dios eran desechados. Yo les he contado una vez que me invitaron a predicar y yo prediqué fuerte en contra de este evangelio de la prosperidad. Cuánto daño hace el amor al dinero. Y el predicador después de mí, porque eran dos predicadores en la misma noche, vino y contradijo todo lo que yo había dicho. Y claramente dijo, hay algunos que condenan el evangelio de la prosperidad, pero hay ciertas personas en África que eso necesitan. Yo me sentí dije, wow. Pero es así. Aún dentro de la misma iglesia, entre comillas, se burlan de aquellos que queremos el evangelio verdadero, que no queremos cambiarlo. No estoy hablando de legalismo. No estoy hablando de eso, estoy hablando del evangelio, las verdades del evangelio. No me estoy yendo al extremo del legalismo, solo me estoy hablando del evangelio como es. Usted y yo tenemos que estar listos, no nos sentirnos menos. Créame, yo no me siento menos, yo entiendo quién soy en Cristo Jesús. Porque a veces la gente, aún pastores, escuchen bien, aún pastores, por no ser desechados por otros, lo aceptan. Ahora, yo puedo compartir con alguien, pero pongo mis límites, pongo mis líneas. Y digo, esta es mi doctrina, esto creo, y si usted cree otra cosa, en este caso, estamos en desacuerdo. Si usted quiere seguir la amistad, gloria a Dios, pero yo siempre no voy a estar en acuerdo con usted en esto. Y vuelvo y repito, la iglesia tiene que ser unida, pero hay ciertas bases doctrinales que no son negociables. No son negociables. Amén. Fe superficial, doctrinas de demonios, esa fe tan superficial que solo busca los milagros, busca la prosperidad, busca creer en que Dios le va a dar un carro del año, pero cuando viene el problema, su fe desechable. Esas cosas vanas son añadiduras. Añadiduras vienen y tal vez no vienen. Eso no importa. Y si vienen es para usarlas para el Señor. Entonces nosotros como cristianos, cuando tenemos esas posiciones, tenemos que esperar ¿qué? Persecución. Persecución. Amén. Yo creo que entendiendo esta verdad, su fe, mi fe, está lista a cualquier cosa. Ya voy hacia el final. Persecución por hacer el bien y no lo malo. 1 de Pedro 3:17. Porque mejor es
que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué? Haciendo el mal. Cuando hacemos el mal, vamos a ser perseguidos. Hay persecución en el sentido de que vamos a pagar las consecuencias. Pero la Biblia no quiere que seamos perseguidos por hacer el mal. La Biblia quiere que seamos perseguidos por hacer el bien. A veces la gente hace algo y le viene una consecuencia. Dice, el diablo, el diablo, el diablo. No, no fue el diablo. Es la consecuencia de tu pecado. O a veces, es más, aun cuando venimos a Jesucristo, venimos regenerados, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, en el sentido de que Cristo limpió tus pecados. Pero el daño que tal vez hiciste en otras personas, ese no es borrado. Tal vez vas a tener que luchar y ganarte esas personas. Te van a tener consecuencias. Vas a tener que demostrar a la gente que eres nueva persona. Te van a seguir rechazando, van a tener una imagen de ti mala todavía, pero tienes que seguir. Porque la gente cree a veces, vengo a Cristo y todo me va mal. Vengo a Cristo y todo me sale mal. Porque eres luz. Por un lado. Y por otro lado, porque a veces tenemos que pagar las consecuencias. Las tenemos que asumir ahora como cristiano. Y si me endeudé y vengo a Cristo, ¿la deuda se va? ¿Qué tengo que hacer? Trabajar. Ser un buen cristiano, trabajar. ¿Me entiende? Hay situaciones que porque venimos a Cristo se van a ir. No. Tal vez los problemas van a ser peores. Y tienes que asumirlos con valentía, con fe en Cristo, sobrepasándolos y creciendo. Amén. Es importante esto porque algunos hermanos como que ven al diablo en todos lados y ven persecución por todos lados, pero no se dan cuenta que están siendo perseguidos porque ellos están haciendo el mal, no porque están haciendo el bien. Es importante, usted y yo, si vamos a ser perseguidos, que sea por el bien. Que sea por el bien. Y si somos perseguidos por hacer el mal, ¿sabe qué tenemos que hacer? Decir, sí, asumirlo. Hice mal, perdón, Señor. Me arrepiento. Y Dios perdona. Y Dios restaura. Último punto, gozo en la persecución. ¿Qué dice lo último de la bienaventuranza? Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué debemos de alegrarnos y gozarnos? Porque si somos perseguidos por la justicia y si somos perseguidos por la causa de Cristo, hay un galardón grande. ¿A cuánto les gustan los premios? A todos nos gustan los premios. Pero los premios en Cristo se ganan con persecución, con perseverancia. Cuando usted entiende eso, le dice, gracias Señor porque me puedo ganar un galardón. Estoy pasando una prueba, porque soy fiel a Cristo, porque esto, gracias Señor, voy a perseverar. Voy a perseverar porque te amo, porque vale la pena. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es tremendo. Quiero poner algunos ejemplos. Mire, dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo. Dice no solo de gozo, dice sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros somos perseguidos, cuando somos probados, hay un fruto del Espíritu que nace. Yo lo he explicado, recuerdan todo un año bajo un tema que era el carácter de Jesucristo. ¿Se recuerdan algunos? Y estábamos ahí que cuando venimos a la iglesia, ¿cuál es el propósito? Ser forjados a la imagen de Jesucristo. Y entendimos concretamente cómo se logra eso. Y una de las formas, ¿se acuerdan? Es cuando pasamos persecución. Cuando pasamos persecución es una forma de que el barro, lo malo del barro, se vaya y sea reformado. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra
completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La persecución va a crear algo en usted precioso. Va a hacer que usted brille más. Va a purificarlo. Dice la palabra que nuestra fe es como el oro. Que el oro es pasado por el fuego para ser ¿qué? Purificado, para sacar la impureza y que así el oro sea más puro, que tenga más valor. Amén. La persecución hace que el cristiano brille más. Brille más. Por eso dice, tened por sumo gozo. Yo le estoy predicando, pero esto también es duro para mí. Es duro para mí pensar de esa manera, verlo de esa manera. Por eso tenemos que predicarlo y recordar estas verdades bíblicas. Amén. ¿Cuántas veces debemos de reconocerlo? Nuestra fe tal vez es muy débil. Y vienen las pruebas y vienen las cosas y no somos capaces de ver la voluntad y la obra que Dios quiere hacer. Nos cuesta verlo y tener gozo. Obviamente estos hermanos en un cierto momento sentían dolor, probablemente tristeza, pero luego había algo que sobrevenía dentro de ellos, era un gozo de parte de Dios, sabiendo esta verdad. Por ejemplo, en Hechos 5:41, no me recuerdo aquí quiénes son, lo leí, pero eran algunos de los discípulos, algunos de los apóstoles. Dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre es aquí Cristo. Aquí estos hermanos los tomaron, y creo que es el gran el que instruyó a Pablo, ¿cómo se llama? Gamaliel. Creo que ahí en ese episodio les dicen a los judíos, le dicen, oye, tal vez pensemos, tal vez que esto que están haciendo estos cristianos es obra de Dios. Si es obra de Dios va a prevalecer, si no, no. Entonces dice que lo que hicieron es que los golpearon y los dejaron ir. Y le dijeron, no prediquen más ese nombre. Después de recibir una golpiza, dice aquí que salieron ¿cómo? Gozosos. Después que los golpearon, salieron ¿cómo? Gozosos. ¿Quién va a salir gozoso de una golpiza? Pero recuerde la causa. Jesucristo. Por Jesucristo. Ellos dijeron, wow. Por decirlo así, estamos predicando. Y porque estamos predicando, nos golpearon. Somos luz. Estamos llevando la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, soy de Cristo. Esto me manifiesta a mí que soy de Cristo y que estoy siendo útil para el Señor. Es una verdad que es difícil asimilar tal vez hasta que no vivamos algo así. Salieron gozosos, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. O sea, soy digno. Cuando uno dice soy digno de, es como una honra, ¿cierto? Una honra, o sea, para ellos es una honra que padecieran por Cristo. Una honra. Se me viene este ejemplo en la mente ahorita, los guardaespaldas, ¿verdad? ¿Qué hacen los guardaespaldas? Guardan la vida de la persona, el presidente o quien sea, y me imagino yo que si se tiran frente al presidente para recibir una bala, es que una honra, va a ser un héroe, ¿verdad? Sufrió un daño por proteger al presidente. Nosotros estamos ahí por la fe y recibimos. Ellos lo hacen por un hombre mortal. Nosotros lo hacemos para el nombre de que sobre todo nombre. Recibimos golpes por el nombre que es sobre todo nombre, por Cristo el Rey. Rey de reyes y Señor. Y ellos decían, qué honor. Qué honor. Porque la palabra de Dios dice que cuando hacen esas cosas, no lo hacen a nosotros, lo hacen a Él. ¿Entiende? Por eso es un honor.
Ya voy hacia el final, hermanos. Dice Romanos 8, 17, 18, y si hijos, también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos y coherederos, pero sí que padecemos juntamente con Él. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones de ahora no se comparan con lo que viene para usted y para mí. Resistir un rato aquí lo que se le va a retribuir a usted no tiene ni comparación. Dios es un Dios bueno y Él nos va a pagar bien, nos va a recompensar. Pero aquí nos dice claramente las aflicciones. Hay otro versículo. Aquí es, 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí lo está diciendo, la leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, un galardón más grande. Vamos a pasar de un nivel a un nivel que nosotros ni entendemos, de bendición y de gloria con Dios, que es momentáneo, de verdad. Somos limitados en nuestro entendimiento del tiempo, pero no es nada. Recuerdo cuando mi esposa tuvo a Caleb, estaba mi suegra ahí, y cuando le venían las contracciones, mi suegra le decía, tienes que pensar que ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Y mi esposa me decía, oh, eso me ayudó tanto, porque yo decía, ya se va a ir, y se iba la contracción. Y la motivaba, y venía otra y decía, no, piensa que ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir, y se iba. Así debemos de pensar usted y yo en esta vida. Es algo corto comparado a la eternidad. Lo que vamos a padecer no es nada comparado a los años y años de gloria, la bendición de estar en la presencia de Dios por siempre. Por siempre. Llenémonos de ese pensamiento, porque lo que nos espera a usted y a mí, hermano, es glorioso. Dios, si Dios dice que nos va a preparar algo grande, es porque lo va a hacer. Es aquel Dios. Ustedes somos todos maravillados a veces por la naturaleza y la majestuosidad de cataratas o paisajes bonitos. Eso fue Dios quien lo hizo. Y vemos las estrellas y los eclipses y nos maravillamos. ¡Wow! Bueno, ese Dios a usted y a mí nos dijo que nos íbamos a dar una bendición grande. ¿Es capaz o no es capaz de hacerlo? Créame que sí. Créame que sí. Nos esperan bendiciones, hermanos. Y esta tribulación por el nombre de Jesucristo no es nada con lo que Dios nos va a recompensar. Con eso en mente, hermano, con eso en mente somos capaces de hacer muchas cosas. El ser humano cuando vive ciertas cosas y es de vida o muerte, a veces hace cosas increíbles. Soporta dolor más allá.
Es capaz de hacer cosas increíbles. Así es también en el cristianismo. Cuando el ser humano entiende que es de vida o de muerte, que es su fe, que es Cristo, que es su salvación, es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de soportar cualquier cosa. Y más con el poder del Espíritu Santo. Más con el poder del Espíritu Santo. Conclusión, vuelvo y leemos la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y quiero terminar con esto, me pareció muy interesante. Un comentario decía que Jesús había venido no para hacer la vida fácil, sino para hacer a la gente grande. Y cuando dice aquí la gente grande, se está refiriendo a gente grande en fe, grande en poder de Dios, grande de forma que es capaz de sobrepasar cualquier cosa frente a la adversidad. Jesucristo no vino a hacernos la vida fácil, sino vino a hacernos grandes en la fe, grandes en este mundo. No para gloriarnos, sino para darle la gloria a Él, porque Él es grande. Él nos dio de su poder. Él hizo de nosotros su templo. Vino a ser hombres y mujeres grandes en la fe. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y demos gloria a Dios en esta tarde.